satisfacción, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Concejal Gabriel Romero, bueno, se ha aprobado la primera lectura en cuanto al aumento del boleto de colectivo. Sí, claro, pero con un importante aporte que pudimos convencer al oficialismo de incorporar, el cual resalta la necesidad de que inmediatamente, digamos, se formalice una reunión de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Movilidad Urbana y analice rápidamente, perentoriamente, el impacto que tiene las novedades con respecto a incrementos de subsidios anunciados por el Ministerio de Transporte de la Nación y que se efectúen en consecuencia las distintas posturas o dictámenes relativas a la nueva estructura de costo que quedará, reitero, luego de conocida esta noticia y teniendo en cuenta que se está anunciando un incremento de nada menos que el 37% de incremento de los subsidios al transporte. Así que con esto queda habilitado nada más que un procedimiento que, como usted sabe, pero es bueno destacarlo para los vecinos que quieran participar, dentro de 30 días por lo menos deberá realizarse una audiencia pública a la que podrán asistir personas a título individual, usuarios del sistema, no solo para conocer la opinión que puedan tener sobre el incremento de la tarifa, sino yo diría para poder expresarse con respecto al sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad tal cual como hoy está desarrollándose, con sus virtudes y sus defectos, con su debe y con su haber, con las cosas que tiene y con las cosas que faltan, y también, bueno, representantes de entidades intermedias. Se ha hecho un pedido sobre todo de que se cumplan las ordenanzas anteriores. ¿Esto lo van a tener muy en cuenta para tomar la decisión ya en la segunda lectura? Mire, yo les puedo adelantar claramente mi posición. No tengo ningún ánimo ninguna voluntad política de avanzar en la consideración de nuevos incrementos de tarifa, en tanto tengo muy claro, como se ha expresado por parte de un concejal hoy en la sesión, que hay una cantidad bastante importante de incumplimientos por parte del sector empresario del transporte urbano de pasajeros. Esos incumplimientos están descritos en ordenanzas municipales aprobadas por este Consejo Deliberante. Solo para repasar, podríamos decir, cantidad de refugios que no se han instalado, el funcionamiento pleno de las pantallas inteligentes, de las paradas inteligentes, la instalación de mega refugios que no se han cumplido, el servicio nocturno de pasajeros que no existe, la instalación en las unidades de colectivos de cámaras de monitoreo y de vigilancia que tampoco existe, el mejoramiento de la frecuencia que no se ha logrado. Es decir, hay una cantidad importante, son varios más, como puede ser el boleto combinado, el boleto familiar, que son cosas que no se difunden, que el usuario del transporte no las conoce. Así que, en definitiva, hay una cantidad en concreto de incumplimientos que, en lo personal, me convencen de que mientras esos temas no estén resueltos, mientras esas condiciones no se cumplan por parte del empresariado, por lo menos que no cuenten con el voto afirmativo de este concejal. Se ha dado el pase también a la resolución para el incremento de fondos en el municipio.
¿Perdón? La toma de préstamos. Sí, claro, el pase a comisión, el título es de la declaración de emergencia municipal y como usted bien lo adelanta, digamos, en el artículo 2 se plantea la chance de que el municipio busque en instituciones financieras o en entidades bancarias o con inversores, digamos, un préstamo o una emisión de letras, pero en definitiva un endeudamiento del orden de 80 millones de pesos, sobre lo cual ayer el secretario de Economía estuvo explicando las razones, los fundamentos, pero bueno, también le hemos requerido al secretario de Hacienda que nos provea, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de este último cuatrimestre, enero-abril, digamos, el corriente año, compararlo con el año pasado y poder chequear, digamos, la veracidad, la certeza de todo lo expuesto por el secretario de Economía, que nos pintó un panorama como que el municipio puede tener turbulencias, puede tener conflictos, puede tener problemas a la hora de asumir digamos, el cumplimiento de los servicios esenciales del municipio o incluso poner en peligro el pago de sueldo. ¿Usted cree que puede ser así? Yo tengo mis dudas, en este tema no quiero anticipar juicio de valor, quiero, por eso digo, conocer los números duros, digamos, del municipio. Le he reclamado en el día de ayer, cara a cara, al secretario de Economía, que hace varias semanas se ha aprobado por parte de este Consejo Deliberante una resolución a propuesta de este concejal solicitándole la ejecución presupuestaria del caso, la que está establecida en la Carta Orgánica Municipal, que debe generarse mes por mes por parte del Departamento Ejecutivo. En una palabra, le he transmitido de que no estábamos contando con la información que legalmente el Departamento Ejecutivo está obligado a proporcionar al Consejo Deliberante con la periodicidad de que yo le estoy expresando, y por eso lo generé a título de queja y de reclamo, porque está vinculado a la necesidad de contar con los números del caso para poder tomar una posición. Así que no le puedo anticipar en este momento, digamos, posición definitiva sobre la toma de préstamos, porque en realidad estamos buscando mayores precisiones, números duros, números concretos, detalles concretos de la situación real económica financiera del municipio. Muchas gracias.